Desde una nueva recesión mundial hasta un nuevo deterioro del euro, esas serían solo algunas de las posibles consecuencias que dejaría la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea, según algunos analistas, un panorama de incertidumbre que incluso reconoció la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. Y queremos analizar los riesgos del Brexit y para eso nos acompaña Miguel Aliaga, director ejecutivo de Continental FX. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchas gracias, Claudio. Un placer estar aquí. Lo decíamos en la presentación y es una de las cosas que más temores producen, efectivamente, que esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea pueda desencadenar una recesión mundial. Así es. El problema principal es básicamente que ninguna nación ha hecho esto antes. No ha salido nadie de la Comunidad Europea. Entonces, es muy incierto lo que pueda suceder. Ahora, lo que sí ambas partes coinciden es que habría una caída significativa del PIB de Gran Bretaña y esto podría generar un contagio a nivel de las bolsas mundiales y caídas de productos básicos, caídas de las monedas en general, y esto podría eventualmente generarse una recesión parecida o peor de la del tipo del 2008-2009. Ahora, en ese sentido y a propósito de cómo se afectaría la economía británica, escuchábamos las palabras del primer ministro David Cameron en el día de hoy con un llamado a no salirse, a que no se aprobara el Brexit. Es la caída del PIB, son cifras que aparecen como impresionantes de acuerdo a las prestigiosas universidades británicas que han hecho estudios al respecto. Caídas del PIB que van entre el 6 y el 10% en escenarios pesimistas, pero mínimo. Exacto. Un 2% en el más favorable de los análisis. Exacto. Bueno, donde coinciden ambas partes es que la caída sería de por lo menos el 2,5%. En eso coinciden. Ahora, por ejemplo, el London School of Economics ha hecho proyecciones que van desde el 2,5% hasta el 9% de la caída del PIB. Ahora, el problema es que esto tendría, el Brexit haría que muchas empresas tengan que dejar a sus empleados, cesar a sus empleados, porque van a tener que abrir otras oficinas o fábricas en la Unión Europea para reemplazar a la gente que tienen en Inglaterra. Ahora, eso es especialmente delicado, de acuerdo a lo que yo leía de tu análisis también, en la industria automotriz. Exacto. Donde muchas empresas estadounidenses y extranjeras tienen bases de fabricación. Exactamente. Bueno, empresas como Hyundai, como Ford, empresas como Nestlé, como Goldman Sachs, por el lado de servicios financieros, han dicho que bajarían su personal en un 70%. Ahora, solamente para tener un número, la industria automotriz contrata 700.000 personas en Gran Bretaña. El 70% de esos son 490.000 personas. Esas 700.000 personas significan el 3% del PIB. Si eso baja en un 70%, ahí nomás estamos hablando del 2% del PIB. Ahora, si las cifras son tan malas y una pregunta obvia, ¿por qué entonces es tan probable que gane el Brexit? Lo que pasa es que hay un sentimiento que siempre ha existido de Inglaterra de no pertenecer al resto de la Comunidad Europea. No son europeos, nunca no se han considerado europeos. Sí. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente algo político, que comenzó el año pasado en las elecciones, cuando David Cameron se estaba lanzando para las elecciones. Él, para tener el apoyo de una minoría del Partido Conservador, prometió hacer este referéndum. Y de ahí parte todo el tema. Pero un referéndum que no habría alcanzado tal vuelo y llevándolo a los niveles de preocupación de hoy día si no existiera ese sentimiento. A lo mejor nacionalismo lo podríamos calificar un poco de parte de los británicos. Exactamente, es básicamente un nacionalismo. Ahora, estadísticamente, históricamente, ese porcentaje de gente ha sido entre un 32 y un 37%. Cuando en el año 73 hubo una elección para ver si Gran Bretaña pasaba a ser parte de la Unión Europea, digamos, el no sacó un 32%, ¿ya? Y todas las encuestas que han hecho desde 1973 hasta ahora siempre se ha mantenido entre un 32 y un 37% en contra. Pero uno de los antecedentes es, por ejemplo, que Gran Bretaña no está en el euro, que Inglaterra no está en el euro. Exactamente.
Bueno, en cuanto al escenario de inversión global y de cómo nos va a afectar esta decisión si es que llegase a aprobarse de esta forma el Brexit, a mercados como el nuestro, mercados como el chileno, el latinoamericano en general. ¿Por qué, estando tan lejos, no siendo parte de la Unión Europea, teniendo tratados sí, pero podría afectarnos también? Bueno, hay varias partes en las que nos podría afectar. Una de ellas es que la situación económica de Europa y de Gran Bretaña empeoraría. Al mismo tiempo, teniendo menos dinero, no van a invertir en Latinoamérica. Entonces bajarían las inversiones. Hay muchas inversiones inglesas en la minería, en diferentes cosas aquí en Chile. Por otro lado, sus monedas sufrirían, que ya lo hemos estado viendo, cómo el euro ha estado cayendo, cómo la libra ha estado cayendo, basado solamente en encuestas, cuando cada vez que dicen que es probable que gane el Brexit, o sea, la salida, hay unas caídas estrepitosas en las monedas como la libra y como el euro. Ahora, eso por lógica significaría entonces que nuestros productos de exportación podrían ser más caros para la entrada a Gran Bretaña. Exactamente. Entonces pasaríamos a tener productos, Latinoamérica en general pasaría a ser menos competitivo para vender en Gran Bretaña. Ahora, en cuanto al funcionamiento de la Unión Europea, tenemos a un país ancla. Exactamente. Del grupo, junto a Alemania y junto a Francia, y entre los fundadores además. ¿Qué significaría eso? Bueno, eso trae un riesgo geopolítico bastante grande porque es uno de los principales miembros, ¿ya? Entonces, de los 28 miembros que conforman la Unión Europea, muchos de estos miembros son países pequeños que les toca duro el hecho de pertenecer. Económicamente hablando, es un sacrificio para ellos permanecer en la Unión Europea. Entonces, dicho de una manera, se le puede empezar a alborotar el gallinero a Europa. Y otros países podrían estar queriendo salirse también, lo cual podría ser el principio del fin de la Comunidad Europea. O sea, podría producirse un efecto dominó. Exactamente, eso es lo que la mayoría de la gente... Especialmente en países a los que responder a los estándares que exige la Unión Europea es muchísimo más difícil que para la propia Inglaterra. Exactamente. Ahora, de acuerdo a ese escenario, políticamente también tiene consecuencias, ¿cierto? Para la relación, por ejemplo, de quien es la potencia mundial, Estados Unidos, con la propia Unión Europea. Se va el socio natural. Exactamente. El brazo de Estados Unidos en la Unión Europea siempre ha sido Inglaterra. Son socios naturales, son hermanos. Entonces, al salir Gran Bretaña de la Unión Europea, se va el principal aliado de Estados Unidos y quien le brinda la mayor influencia dentro de la Unión Europea. Eso también puede hacer que los países que quedan en la Unión Europea, y por estar preocupados por su propia Unión Europea, que no se empiecen a salir otros países, van a estar más preocupados internamente que externamente y dejar a Estados Unidos solo contra problemas geopolíticos como Corea del Norte, como el problema de ISIS, con Rusia, etcétera, ya que van a estar más preocupados de mantener a su gente contenta. Nos quedan solamente 1 minuto y medio o algo así, 2 minutos, pero quiero que me cuentes cómo protegerse frente a este escenario. ¿Cómo se protege Estados Unidos? Ya decíamos que la Reserva Federal está tomando algunas precauciones. ¿Cómo se protege Europa y cómo nos protegemos nosotros, países como nosotros? Bueno, básicamente lo que hay que hacer en estos casos es entrar en los productos de refugio, ya, como es el oro, como es el mismo dólar, como es el yen, que son justamente los activos que se aprecian en estos momentos en el cual hay incertidumbre. Perfecto. Miguel Aliaga, director ejecutivo de Continental FX, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Claudio, un placer. El gusto es nuestro, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Agenda Económica. Quédese con nosotros en CNN Chile.